Jóvenes, buenos días. Con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quedamos con ustedes en la determinación de la desviación estándar, ¿no? Habíamos hecho dos ejercicios o un ejercicio determinando a través del segundo método abreviado, como también por el tercer método abreviado del cálculo de la desviación estándar, ¿no? Entonces, Ingeniero, dime. una consulta sobre la anterior, bueno, sobre lo que acaba de decir de la desviación estándar. Cuando los datos están listados en una lista, digamos, porque ahorita cuando nos dio el ejercicio estaban en intervalos, ¿no? Digamos, de 15 a 20, de 20 a 25. Cuando Correcto. solo es una lista, perdón, cuando solo es una lista, digamos así, digamos, qué sé yo, me invento, digamos, 15, 37, 20, así, una lista. Ya. Nosotros tenemos que armar los intervalos, ingeniero. Claro, si el conjunto de datos es bastante grande, entonces habría que colocarlo en intervalos de clase, ¿no? Ahora, si las variables son pocas, entonces se puede trabajar nomás con el número de variables que pueda existir. Quiero decir, ¿no? Por ejemplo, la variación de los datos no es grande, o sea, se repiten más que todo las variables. Si se repiten muchas veces y hay exceso de datos, entonces aplicamos el segundo método abreviado, ¿no? O sea, solamente con las variables. Ahora, si tuviéramos muchos datos y no se repiten las variables mucho, no es muy frecuente las variables que se repiten, entonces podemos clasificarlos en intervalos de clase, ¿no? Como datos continuos, utilizando los métodos y hemos visto cómo construir una tabla a través de intervalos de clase, ¿no? Utilizando la fórmula de Sturge, eh, después utilizando el rango, ¿no? Las amplitudes lo determinamos, así tal como hemos aprendido a plantearnos un conjunto de datos en intervalos de clase, ¿no? No sé si te respondí a tu pregunta, como Sí, está bien, ingeniero, gracias. de nada. ¿Algo más, tal vez, jóvenes? No hay. Entonces vamos a seguir continuando avanzando en nuestra materia. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión relativa. ¿Para qué sirven estas medidas de dispersión relativa? Lo vamos a colocar entonces, medidas de dispersión relativa. ¿Listo? Decimos lo siguiente, entonces, en cuanto a estas medidas de dispersión relativa, dice, las medidas de dispersión que se han descrito las medidas de dispersión que se han descrito se expresan en las unidades originales de medida. Se expresan en las unidades originales de medida. ¿Cómo? Tales como
alturas, pesos, coma, etcétera. Punto seguido. Se pueden utilizar para comparar la variación de dos distribuciones. Se pueden utilizar para comparar la variación de dos distribuciones siempre que las variables se expresen en las mismas unidades de medida. Siempre que las variables se expresen en las mismas unidades de medida. Siempre que las variables se expresen en las mismas unidades de medida. Y sean aproximadamente del mismo tamaño promedio. Y sean aproximadamente del mismo tamaño promedio. Punto seguido. Sin embargo, a veces es necesario comparar dos conjuntos de datos expresados en unidades diferentes tales como toneladas de azúcar y metros cúbicos de queroseno Punto seguido. En estos casos, las medidas de dispersión absoluta, no son comparables. Y deben utilizarse medidas de dispersión. Punto aparte.
La medida relativa de dispersión, la medida relativa de dispersión, coma, útil para la comparación, útil para la comparación en términos relativos, útil para la comparación en términos relativos, del grado de concentración en torno a la medida de dos distribuciones distintas el grado de concentración en torno a la media de dos distribuciones distintas en torno a la media de dos distribuciones distintas es dado por dos puntos aparte. El coeficiente de variación, lo vamos a denotar, va a ser igual a su desviación estándar sobre su media aritmética. De dos distribuciones distintas es dada entonces por el coeficiente de variación, lo vamos a llamar así, coeficiente de variación, que viene a ser entonces a su desviación estándar sobre su media aritmética. Punto aparte. Algunas veces se llama coeficiente de dispersión. Algunas veces se llama coeficiente de dispersión. ¿Cómo? Porque coeficiente significa una razón o un número puro independiente de la unidad de medición. O un número puro independiente de la unidad de medición. Y generalmente el coeficiente de variación se expresa como un porcentaje. Y generalmente el coeficiente de variación se expresa como un porcentaje. O sea, esto multiplicado por 100, ¿no? Eso sería multiplicado por 100, estaríamos hablando en porcentaje, ¿no? El coeficiente de variación o dispersión, que lo estamos llamando, ¿no? Una observación.
decimos lo siguiente en la observación. En la práctica se acostumbra a considerar que el coeficiente de variación superior a 50% indica alto grado de dispersión. Indica alto grado de dispersión. Y consecuentemente, pequeña representatividad de la media aritmética y en consecuencia pequeña representatividad de la media aritmética. Punto seguido. En cuanto para valores inferiores a 50%, la media será tanto más representativa cuanto menor sea el coeficiente de variación. Cuanto menor sea el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué conclusión podemos decir de esta parte del coeficiente de variación? Existe para comparar, dice, vamos a decir, distribuciones que tengan la misma representatividad en cuanto a, vamos a decir, el grado de concentración en torno a la media aritmética, ¿no? El grado de concentración de dos distribuciones en torno a la media aritmética. Es por eso que el coeficiente de variación viene a ser dado por su desviación estándar, ¿no? Dividido entre su media aritmética. El coeficiente de variación no tiene unidades, ¿no? No son metros, no son centímetros, no son grados, no tiene ningún tipo de medidas que puedan tenerse, ¿no? Solamente se expresa en porcentaje. Es un valor numérico que se expresa en porcentaje, el cual a la desviación sobre la media aritmética multiplicado por 100 viene a ser el porcentaje que yo tuviera de variación que puede existir, ¿no? Entre las dos distribuciones que tengan una cierta concentración frente a la media aritmética, ¿no? A eso vamos a llamar coeficiente de variación. Entonces dice, si este coeficiente de variación, dice, es mayor a 50%, significa que las distribuciones son bastante dispersas, dice, y no es representativo en este caso la media aritmética, ¿no? No es representativo. En cambio, si el coeficiente de variación es menor a 50,
Entonces, sí, podemos ver la representatividad de la media aritmética y cuanto menor sea el coeficiente de variación, existe mayor representación de la media aritmética. Es lo que entonces podemos indicar en cuanto nosotros queremos determinar un coeficiente de variación o un coeficiente de dispersión, también llamado así. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces determinamos el siguiente ejemplo. Dice, vamos a ver, en una empresa el salario medio de los hombres en una empresa el salario medio de los hombres es 4.000 bolivianos con una desviación estándar de 1.500. Con una desviación estándar de 1.500. Coma. Y el salario de las mujeres en promedio es 3.000 bolivianos con una desviación estándar de 1.200. Con una desviación estándar de 1.200. Punto seguido. Hallar el coeficiente de variación de los salarios de los hombres y mujeres. Hallar el coeficiente de variación de los salarios de los hombres y mujeres. ¿Cuánto viene a ser? Entonces, ¿quién es el que presenta mayor dispersión, jóvenes? ¿El salario de las mujeres o el salario de los hombres?
jóvenes. Bueno, entonces el coeficiente de variación de, vamos a decir, tanto de las mujeres como el de los hombres, lo único que tenemos que hallar es este coeficiente y comparar entre ellas, ¿no? El coeficiente de variación de los hombres, por ejemplo, de los hombres, su coeficiente de variación será, dice, igual, va a ser entonces su desviación estándar, que va a ser 1500 sobre el salario que perciben, que es 4000, ¿no? Y el coeficiente de variación de las mujeres también será, dice, igual de la desviación estándar, que viene a ser 1200 sobre el salario que tiene, que va a ser 3000 bolivianos, ¿no? Entonces, eso también hace que tengamos un valor que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0,375 y 0,40, ¿no? 0,40. Entonces, pueden observar que el coeficiente de variación de los hombres es menor y el coeficiente de variación de las mujeres es mayor. Eso quiere decir que si yo multiplico por 100 a estos valores, voy a tener igual al 37,5% y también tendré al 40%. Eso indica de que mayor dispersión existe en el salario de las mujeres que en el salario de los hombres, ¿no? Al decir, en este caso, para las mujeres, la media aritmética es poca, vamos a decir, es más o menos regular, podríamos decir, la representación de la media aritmética, ¿no? Como también no está muy lejos el coeficiente de variación de los hombres. Entonces sirve para comparar, vamos a decir, distribuciones que tienen su concentración referente a la media aritmética. De la misma manera vamos a ver también a los momentos. ¿Qué son momentos? Vamos también a decir los momentos. Bueno, a los momentos los vamos a definir como una medida de forma, ¿ya? Y estas vienen a ser determinadas a través, dice, de las siguientes formas. Quiero decir, decimos entonces, para momentos, decimos sea a x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x, valores de la variable
x de la variable x asociadas a sus frecuencias absolutas, asociadas a sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente, coma, entonces el momento de orden R, entonces el momento de orden R, minúscula, entre comillas, respecto al parámetro, C, al parámetro C, entre comillas, es dado por, dice, vamos a colocar el momento de orden R de un parámetro C, ¿no? Dice que va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de sus variables menos el parámetro elevado al orden R, a una orden R, y todo sobre el número de observaciones que va a ser N, sobre N. Y ya sabemos que N viene a ser siempre la sumatoria de desde igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, de una manera general, viene a ser, dice, cualquiera que sea el parámetro C, puede ser también, podemos encontrar de una forma particular, con relación a la media, ¿no? Media aritmética o la mediana, también podríamos operar y encontrar a los momentos. Los momentos vienen a ser, dice, una orden de una medida de forma de la distribución. Entonces, de una forma particular, podemos indicar, dice, en particular, podemos presentar dos casos. En particular, se presentan dos casos. Dos casos. Vamos a ver entonces, vamos a poner inciso A, momento respecto al origen. Momento respecto al origen. Entonces, si es momento al origen, entonces el parámetro C es igual a 0. Por lo tanto, el momento de orden R
de orden 0, C es 0, entonces de orden R, de una manera general, vendrá a ser dado, dice, ¿por quién? Por la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de sus frecuencias absolutas multiplicados por su variable, ¿no? XY, elevado a la R, ¿no? De orden R, todo sobre N. Si ustedes pueden observar entonces, con relación al origen, bien podemos encontrar, dice, ese momento de orden R, que viene a ser dado de esa forma, ¿no? Cuando el parámetro es 0. Y dependiendo mucho, si yo quiero encontrar el de orden 1, por decir, esto puede ser, ¿qué puede ser? El momento de orden 1 será a FI por XI a la 1 sobre N. Y eso también viene a ser, dice, igual a ¿quién? Podríamos tener que va a ser igual F sub I por XI sobre N, ¿quién es? Es la media aritmética, ¿no? Y así vamos a desglosar. A ver, después tenemos, inciso B, vamos a colocar momento respecto a la mediana, a la media, respecto a la media. También entonces el momento respecto a la media vendría a ser dado del momento de orden R respecto a la media aritmética, dice también será dado por la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de sus variables menos la media aritmética a la R, todo sobre N. ¿No? Ya sabemos que también las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias absolutas viene a ser el valor del número de observaciones. Eso ya lo conocemos. Entonces, tenemos momentos respecto a la media aritmética cuando dice el valor de C, el parámetro, es igual a la media aritmética, ¿no? Entonces, ese momento de orden R respecto a la media aritmética estaría dado de esa manera. Entonces, si nosotros analizamos a estas medias, a estos momentos respecto al origen y con relación vamos a decir, al origen y con relación a la media aritmética, bien podemos indicar, dice, los siguientes casos particulares. Y lo vamos a poner como momentos particulares. Que en el caso A podríamos tener, por ejemplo, el momento de orden 0. Momento de orden 0 va a ser, dice, igual a ¿quién? Vamos a tener que la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, ¿no? Va a ser dado por su frecuencia absoluta multiplicado por la variable elevado a la 0, todo sobre N. ¿Y esto a qué será igual? ¿Alguien podría decirme? Cualquier variable elevado a la 0 es 1, ¿no? Siempre es 1. Entonces me quedaría con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Y habíamos dicho de que N, en este caso, de las observaciones, ¿quién es? Es igual a la sumatoria
de i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas. Entonces aquí tendría el valor de n sobre n, y esto sería, dice, igual a la unidad. El momento de orden 1, ¿qué vamos a tener? El momento de orden 1 también sería dado por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas, ¿no? Multiplicado por las variables elevado a la 1 todo sobre n. ¿Y esto quién va a ser? Sumatoria de fi por xi viene a ser sobre n, viene a ser la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Y el momento respecto al origen de orden 2, también tendríamos a la sumatoria, dice, desde i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas, multiplicado por la variable elevado al cuadrado sobre n. Y este tendrá algún valor elevado a las variables al cuadrado por las frecuencias absolutas. Entonces dice que va a depender entonces de las variables, ¿no? Las variables al cuadrado. Entonces tendríamos un valor que no va a ser representativo, ni la unidad, ni tampoco la media aritmética. Los momentos respecto a la mediana o a la media aritmética, también podemos observar lo siguiente. Los momentos respecto a la media aritmética, tendríamos el momento de orden 0 respecto a la media aritmética. Dice, será también igual ¿a quién? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por la variable menos la media aritmética, ¿no? Elevado a la 0, todo sobre n. Todo eso elevado a la 0, el paréntesis elevado a la 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1, ¿no? Porque todo número, cualquier valor elevado a la 0, siempre es 1. Cualquiera que sea esta diferencia, entonces, elevado a la 0, siempre va a ser 1. Y voy a tener a la sumatoria de las frecuencias absolutas. Y esa sumatoria es nada más y nada menos que también n. N sobre n va a ser igual a 1. El momento 1 respecto a la media aritmética también será, dice, igual, vamos a decir, a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de f sub i por x sub i menos la media aritmética elevado a la 1, todo sobre n. ¿Y esto a qué será igual? Cuando tenemos respecto a la media, ¿a qué será igual? ¿Jóvenes? Dice el momento de orden 1 de la media aritmética viene a ser igual, dice, al producto de las frecuencias absolutas multiplicado por las diferencias de las variables menos la media aritmética. Eso dice que va a ser igual a 0. Viene a ser igual 0. A ver, ¿por qué será 0? A ver, ¿qué podríamos tener? A ver. Claro, va a ser igual a 0 porque voy a tener, dice, la sumatoria de fi por xi
sobre n, ¿no? Menos la media aritmética. Y la sumatoria de fi por xi sobre n es igual a la media aritmética. Media aritmética menos media aritmética va a ser 0, ¿no? Es eso. Entonces también el momento de orden 2 respecto a la media aritmética, dice también será igual a la sumatoria de igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicadas por la variable menos su media aritmética al cuadrado, todo sobre n. ¿Y esto qué será? Aquí va a ser igual eso, jóvenes. Ya hemos visto eso. La sumatoria de fi multiplicado por la diferencia de las variables menos la media aritmética. Elevado al cuadrado, aquí es igual a su varianza, ¿no? A su varianza. Es igual a la varianza. ¿Listo? Entonces eso es momentos respecto al origen y momentos respecto a la media aritmética. Para cada uno de esos órdenes que tenemos, ¿no? De orden 0, orden 1, 2, tanto para el origen, dice que va a ser cuando es orden 0, es igual a 1, cuando es orden 1, es igual a la media aritmética, y ya cuando tenemos un orden mayor, va a ser un valor cualquiera. Entonces, con relación a la media aritmética, también el momento de orden 0 será 1, el momento de orden 1 será 0, dice, y el de orden 2 será igual a la varianza. También vamos a ver las medidas de asimetría. Nos decimos también medidas de asimetría. Medidas de asimetría. Voy a dictar lo siguiente. Y dice entonces lo siguiente. Hay ocasiones en que es deseable calcular. Hay ocasiones en que es deseable calcular una medida que muestre la dirección y la dispersión de la dispersión con respecto al centro de la distribución. Hay ocasiones en que es deseable calcular la medida que muestre la dirección
de la dispersión con respecto al centro de la distribución. Punto seguido. Las medidas de dispersión con respecto al centro de la distribución hay ocasiones, dice, en que es deseable calcular la medida que muestre la dirección de la dispersión con respecto al centro de la distribución. Punto seguido. Las medidas de dispersión solamente indican la magnitud de las variaciones coma, pero no poseen información pero no proveen información acerca de la dirección hacia donde tienden a ocurrir las variaciones. Las medidas de dispersión solamente indican la magnitud de las variaciones, pero no proveen información acerca de la dirección hacia donde tiende a ocurrir las variaciones. Punto seguido. Las medidas de asimetría indican la deformación horizontal de las curvas de frecuencia. La deformación horizontal de las curvas de frecuencia. Punto seguido. Cuando la curva de frecuencia está inclinada, o alargada hacia la derecha, se llama asimetría a la derecha o positiva. Se llama asimetría a la derecha o positiva. Punto y coma. Y si está alargada o inclinada hacia el lado izquierdo, se denomina asimetría a la izquierda o negativa. Se denomina asimetría a la izquierda o negativa. Pues, ¿qué quiere decir con que la curva de frecuencias está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda?
significa que tenemos, dice, una curva de frecuencias. Lo podemos colocar en función de las frecuencias y en función de su, vamos a decir, de la variabilidad que puede tener esa curva. El estar alargada a la derecha significa que voy a tener una curva de la siguiente manera. Más o menos en ese sentido vamos a tener respecto a un promedio, respecto a una media. En este caso dice, cuando la distribución es alargada hacia la derecha, ¿no? Tiene la cola más hacia la derecha que a la izquierda, se conoce como asimetría positiva, ¿no? O a la derecha, dado que tenemos sus frecuencias absolutas, ¿no? Y en este caso dice la media aritmética viene a ser menor que la mediana y menor que la moda. ¿No? Menor al revés. La moda viene a ser menor, perdón, que la mediana y menor que la moda viene a ser menor, hemos denotado así a la moda, menor que la mediana y menor que la media aritmética. Esta es una asimetría a la derecha, o también denotada positiva, ¿no? O positiva. En cambio, la asimetría denotada como asimetría negativa o a la izquierda estaría dado de esta manera, más alargada, vamos a decir, y tener una distribución de esta forma, donde también tendremos, en este caso, a los promedios que van a estar dados a través de una media aritmética, una mediana y una moda. Al revés. ¿Listo? Entonces esto también se conoce como asimetría de una distribución de frecuencias a la izquierda o negativa. O negativa. ¿Listo? El cálculo de esta medida de asimetría lo podemos también determinar de la siguiente manera. Está claro entonces, ¿no? La cola cuando está más a la derecha, tenemos asimetría a la derecha o positiva, y si la cola está más alargada hacia la izquierda, tenemos asimetría a la izquierda o negativa, donde la variación de sus promedios, tanto de la media, mediana y la moda, ¿no? Se comportarían de esa manera cuando tenemos una asimetría a la derecha. La moda viene a ser menor que la mediana y menor que la media aritmética. En cambio, cuando tenemos asimetría a la izquierda, la media aritmética viene a ser menor que la mediana y también que la moda. El cálculo de esta simetría lo vamos a hacer cuando disponemos de los valores de la media, puede escribir, cuando disponemos de los valores de la media, coma, moda, coma, mediana, coma,
cuartiles y desviación estándar, cuando disponemos de los valores de la media, moda, mediana, cuartiles y desviación estándar, debemos utilizar dos puntos aparte. Vamos a poner inciso y primer coeficiente de Pearson. Vamos a inciso y hemos dicho primer coeficiente de Pearson, ¿no? Y dice, este coeficiente de Pearson está denotado por AS y dice que va a ser dado, dice, por la media aritmética menos la moda, la media aritmética menos la moda sobre su desviación estándar. O lo que es lo mismo, decir también, colocar en función de, ya sea la media y la mediana. Va a ser, dice, a 3 veces la media aritmética menos la mediana, todo sobre su desviación estándar. De esa manera encontramos a este primer coeficiente de Pearson, el cual, de acuerdo al valor que arroja, ¿no? Puede ser este coeficiente de Pearson igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, dice, entonces la distribución es simétrica. Entonces, la distribución es simétrica. La distribución es simétrica. Si es mayor que 0, este coeficiente de Pearson es mayor que 0, entonces la distribución es sesgada hacia la derecha. La distribución es sesgada hacia la derecha. Y si este coeficiente es menor que 0, entonces la distribución es sesgada a la izquierda. La distribución es sesgada hacia la izquierda. Entonces, este coeficiente de Pearson, primer coeficiente de Pearson, utilizamos, dice, cuando tenemos a la media aritmética definida la moda y la desviación estándar. O de lo contrario, cuando tenemos a la media aritmética la mediana y la desviación estándar, ¿no? Entonces, calculando ese valor, puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. En cada una de ellas, si es igual a 0, tenemos distribución simétrica. Si es mayor que 0, es sesgada a la derecha. Y si es menor que 0, sesgada a la izquierda. También dice, podemos calcular a través de los datos que se conocen, ¿no?
el segundo coeficiente de Pearson. Y este segundo coeficiente de Pearson estará dado también, dice, por I 2i. Colocamos segundo coeficiente de Pearson Pearson, y consiste también en determinar, dice, a través de las siguientes unidades a este coeficiente. Esto también viene a ser, dice, igual. Ahora va a estar en función de sus cuartiles, que viene a ser dado por el cuartil 3 más el cuartil 1, el cuartil 3 menos o más el cuartil 1, menos dos veces la mediana, menos dos veces la mediana, todo sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces también a través de este segundo coeficiente de Pearson, que está en función ahora de los cuartiles y la mediana, ¿no? Yo puedo determinar siempre y cuando no conozca a la media o a la moda, ¿no? Y a su desviación estándar, ¿no? Entonces, en función de cuartiles, este segundo coeficiente también me dice si toda vez tengamos que el coeficiente del segundo coeficiente de Pearson sea igual a 0, podríamos decir también que la distribución es simétrica. Si este coeficiente de asimetría del segundo coeficiente de Pearson, que está en función de los cuartiles, es igual a 0, entonces dice la distribución es simétrica. Si este coeficiente de Pearson, segundo coeficiente de Pearson, viene a ser igual o mayor que 0, entonces también la distribución viene a ser sesgada hacia el lado derecho. La distribución es sesgada a la derecha, y si este coeficiente de Pearson es menor que 0, entonces la distribución es sesgada a la izquierda. A la izquierda. Entonces, cualquiera de estos dos coeficientes me ayudan a determinar, dice, hacia qué lado la distribución está, ¿no? O sea, si es sesgada a la derecha o a la izquierda. Si tenemos un coeficiente de asimetría negativa o positiva. Y existe un tercer caso que está en función del momento y su desviación estándar, que vendría a ser también dado y conocido como el coeficiente de asimetría de Fisher. Entonces, esto más vamos a colocar y decimos entonces lo siguiente.
3 vamos a colocar coeficiente de asimetría de Fisher. Y coeficiente de asimetría de Fisher. De Fisher. Este coeficiente de Fisher también está dado, dice, este coeficiente de asimetría viene a ser, dice, también dado por el momento de orden 3 sobre la desviación estándar al cubo, que también en función de sumatorias yo puedo tener que la sumatoria de I igual a 1 hasta K de las frecuencias absolutas multiplicadas por las variables menos su media aritmética al cubo sobre su desviación estándar al valor de n por su desviación estándar de al cubo. Así vamos a ponerlo entonces también a este coeficiente de Fisher, que también me va a representar, dice, me va a representar si es mayor que 0 o si es igual a 0, va a ser una distribución simétrica. Si es mayor que 0, una distribución sesgada a la derecha, y si es negativo o menor que 0, vamos a tener una distribución sesgada a la izquierda. ¿Listo? Al igual que los anteriores casos, ¿no? Entonces decimos, tenemos asimetría, esta asimetría es igual a 0, entonces tenemos distribución simétrica. Si este coeficiente es menor que 0, entonces distribución sesgada a la derecha. Y si ese coeficiente es menor que 0, entonces tenemos distribución sesgada a la izquierda. ¿Listo? Entonces, a través de eso vamos a poder saber, dice, hacia qué lado está nuestra distribución, ya sea dispersa, ¿no? Al lado izquierdo, al lado derecho, o pues tenemos una distribución simétrica, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esto, ¿y qué más nos estaría faltando? Nos faltaría medidas de kurtosis. Con eso acabamos nuestro tema, jóvenes, para nuestro parcial. Está faltando la medida de kurtosis, ya no me da tiempo para poder hacer esto más. Y luego hacer ejercicios sobre esta parte. ¿Listo? Entonces, la próxima clase terminamos con medidas de kurtosis y hacemos ejercicios de estas dos clases que hemos dado solamente la parte teórica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes?
¿No hay preguntas? Nada, Inge. Muy bien, entonces quedaremos aquí y continuamos el día lunes. Y el día lunes acabamos, seguramente ya vamos a marcar el día lunes también nuestra prueba para cuándo va a ser. ¿Listo? Está bien, Inge. Hay que estudiar, jóvenes. Hay que darle una repasada, todo lo que hemos visto, porque el examen es presencial, ya les he dicho bien claro. Entonces tienen que saber, tienen que conocer todo lo que hemos avanzado. Muy bien, entonces nos vemos hasta el día lunes, jóvenes.